Hola a todos, mi nombre es Kevin Camargo, junto a mi compañero Moisés Bovea estará haciendo la justificación del parcial del segundo corte de las preguntas escogidas sobre nosotros. Y la primera pregunta es, ¿la frecuencia de oscilación del péndulo es? La frecuencia de oscilación se calcula como el inverso del periodo. La fórmula sería frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo. El enunciado dice que el péndulo tarda un segundo en ir del punto 1 al punto 2 como recorrido. Corresponde a la medida de oscilación. El periodo completo es el tiempo de 2 segundos. Entonces sería la frecuencia igual a 1 sobre 2 igual a 0,5 Hz. Ya que el péndulo realiza medidas de oscilación en un segundo y una oscilación completa en 2 segundos, lo que equivale a 0,5 por segundo. En la pregunta 2, en el péndulo anterior, la cuerda de longitud se cambia por la otra longitud, que sería 4, comparada con la frecuencia de oscilación. La nueva frecuencia es, nosotros escogimos la respuesta, la letra A, 2 frecuencias, porque pensé que al aumentar la longitud de la cuerda cambiaría la frecuencia en la misma proporción. Como la nueva cuerda mide 4, considera que la frecuencia se duplica y por eso marqué 2. Así que esa respuesta es incorrecta. En realidad la frecuencia de un péndulo es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud. Y en la 3, sea el movimiento en X igual a 3 coseno de 8 pi con el tiempo, la distancia en metros y el tiempo en segundos, el periodo del movimiento es justificar su respuesta. Entonces nosotros justificamos con la respuesta, seleccionamos la de un segundo, porque identifiqué la ecuación del movimiento y utilicé la relación entre la frecuencia angular y el periodo. W igual a 2 pi sobre la frecuencia. Y la respuesta entonces sería 0,25 segundos el periodo. En la 4, un objeto de 0,5 kilogramos está unido a un resorte ideal que constante elástica es K, que es la constante elástica, igual a 200 newtons sobre metro. El resorte se estira y se suelta desde el reposo. ¿Cuál es el periodo de oscilación del sistema? Nosotros escogimos la B, que es 0,31 segundos, porque al hallar el periodo de un sistema de masa-resorte se utiliza la fórmula tiempo igual a 2 pi sobre masa dividido entre la constante elástica. Al aproximar el resultado se obtiene 0,31, por lo que escogí la opción B, ya que es la que coincide con el valor calculado mediante la fórmula del periodo de un sistema masa-resorte. Y en la número 5 dice, un péndulo simple está compuesto por una masa que sujeta al extremo de una cuerda, pudiendo oscilar al lado y lado de su posición de equilibrio. Un grupo de estudiantes utilizan uno de estos péndulos para realizar una práctica en laboratorio.
consignó en su observación la siguiente tabla. Ya ahí teníamos la tabla. Al analizar los datos, una conclusión que los estudiantes deberían reportar en el informe de laboratorio es el periodo de un péndulo, que es la primera, el periodo de un péndulo directamente proporcional a la raíz. Nosotros no escogimos esa, sino que escogimos fue la D, que dice el tiempo que gasta el péndulo en hacer una oscilación es independiente de su longitud. ¿Por qué la escogimos? Porque al interpretar que el tiempo que tarda el péndulo en completar una oscilación no cambiaba al modificar la longitud de la cuerda. Al observar la tabla pensé que el periodo permanecía prácticamente constante, por lo que concluí que el tiempo de una oscilación era independiente de la longitud del péndulo. Y en la parte procedimental, en el primer ejercicio, pues en el ejercicio dice la ecuación de la posición de una partícula que sigue una unidades, calcula el valor de la elongación cuando el tiempo es de pi sobre pi segundo, la velocidad un pi segundo, la velocidad del cuerpo cuando el tiempo es de 2 de pi sobre 2 segundos y la frecuencia del periodo. Nos pide calcular. A partir de esta, la ecuación dada correspondiente al movimiento armónico simple, por lo que comparece con la ecuación general. Luego intenté calcular la elongación sustituyendo el tiempo indicado en la ecuación y posteriormente obtener la velocidad derivando la función de posición. Finalmente utilicé la relación entre la frecuencia angular y la frecuencia y el periodo para determinar estos valores, aunque cometí errores en algunos cálculos y sustituciones, como usar un valor incorrecto para W y la función angular de alguna fórmula. El procedimiento que seguí fue el adecuado, porque primero identifiqué las variables del movimiento armónico simple y después apliqué la ecuación correspondiente para resolver cada uno eh, de cada uno de los incisos. En el segundo ejercicio, la parte procedimental, para resolver este ejercicio primero identifiqué los datos proporcionados y traté de relacionarlos con la ecuación del movimiento oscilatorio. Intenté determinar la frecuencia angular y planteé la ecuación del movimiento para sustituir los valores conocidos. También procuré utilizar la expresión del movimiento armónico para llegar al resultado solicitado. Aunque durante el desarrollo cometí errores al seleccionar la ecuación adecuada y al reemplazar algunos datos del procedimiento. Y en el tercero del procedimental, para resolver el ejercicio identifiqué los datos que nos suministra masa, constante del resorte, coeficiente de amortiguamiento y amplitud inicial y fase después. Intenté aplicar la ecuación del movimiento armónico de amortiguado para determinar la frecuencia angular, la frecuencia y la ecuación de posición del sistema. Entonces, posteriormente sustituí los valores conocidos en la fórmula correspondiente, realicé para los cálculos y obtener resultados de cada uno. Finalmente, para
El último punto intenté relacionar la disminución de la amplitud con el comportamiento del sistema amortiguado para estimar el tiempo en que la amplitud alcanzaba el 20% del valor inicial. Pero cometí unos errores al seleccionar algunas ecuaciones y al cual reemplazar ciertos valores. El procedimiento siguió la metodología vista en Clash, identificando los datos, elegí la fórmula de movimiento armónico y amortiguado, en la cual efectivamente no nos salió tan bien. Cálculos necesarios para resolver el problema.